se quede quietecito viendo la pantalla, pero no te preocupes, tú empieza a incorporarlo para que él vaya viendo. Ya vemos, aquí Angelito está solo sin ninguna dificultad, o sea, los niños son muy inteligentes, los niños saben cómo usar el celular más que nosotros los adultos, ellos nos ganan, así que no te preocupes. Invita a tus hijos a que escuchen la palabra y próximamente les vamos a estar dando indicaciones de cómo van a ser los servicios de los niños. Ya tenemos las lecciones que vamos a estar dando y junto con nuestros compañeros de Ministerio Infantil, pues nos vamos a estar organizando para que la palabra también llegue a los pequeños. Si en tu casa hay algún niño que no ha asistido a la iglesia, sin ningún problema también se puede unir a estas transmisiones. Es al público en general y sabemos que también pues vamos a alcanzar más almas y más familias a través de estas transmisiones que vamos a iniciar. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Y pues de esta manera le damos paso al grupo de alabanza. Así es que el Señor les bendiga. Vamos a gozarnos delante de la presencia de Dios. Y pues, ¿qué más les puedo decir? El Señor estaba recordando lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. Cuando este arcángel Gabriel habló con José y esposo de María y le dijo que cómo tenían que llamar al Señor Jesucristo. Dice que le tenían que llamar Emmanuel, que quiere traducido o que quiere decir es Dios con nosotros. Y eso pues nos recuerda que Él está con nosotros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Esta visita es permanente. Esa presencia de Dios que está con nosotros no tiene fin. Y puedo entenderlo así como dice la palabra de Dios. Él va a estar con nosotros por la eternidad. Así es que estemos alegres, gócense delante de la presencia de nuestro Señor. Invitarles a que dispongan sus corazones a alabar al Señor con todo su corazón, que nada les impida mover sus manos, abrir su boca, porque el Señor es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Salva
Vamos con júbilo. Hosana, 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 Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es el Rey. Gloria a Dios. ¿Por qué no en estos momentos recuerdas ese sacrificio que hizo por ti el Señor? Y te dispones a alabar al Señor con todo tu corazón. Si tú quieres salir del lugar en donde tú estás y aplaudir y saltar para Jesús, hazlo en señal de agradecimiento por ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Así es que vamos a adorar con todo nuestro corazón al Rey. Amén. Y a tu nombre, gloria a Dios.
gloria a Dios. ¿Y por qué no en esa misma actitud hoy reconoces que Él es el merecedor de la gloria, que Él es el merecedor de la honra? ¿Por qué no comienzas a hacer una oración ahí en el lugar en el que tú estás y le das gracias, Padre? Gracias porque tú cumples tus promesas. Gracias, Señor Dios, porque tú derramas de tu misericordia en nuestras vidas, y hoy lo único que queremos hacer es darte la gloria, la honra, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Vamos, no te canses de adorarle, no te canses de bendecir su santo nombre, porque el Señor está ahí donde tú estás y hoy quiere tocar tu corazón. Tú eres digno, Señor, y hoy te adoramos, Padre Santo. Hoy derramamos, Señor Jesús, nuestros corazones en señal de adoración. Hoy declaramos con fe, Dios, que creemos en las promesas que tú tienes para nuestras vidas. Vamos, no te canses de adorarle. Señor Dios, recibe toda la gloria, Dios, toda la honra, Padre. ¿Por qué no levantas tus manos y dile? tenemos hoy de podernos rendir ante ti, Señor Jesús, poder declarar que sin ti no somos nada, Dios.
Pero hoy creemos en ti, creemos que contigo lo somos todo, Padre, porque tú eres nuestro Rey, porque tú cuidas de nuestras vidas. Y hoy levantamos nuestra voz, adorando al Padre, adorando tu santidad, Señor. Creemos en ti, Señor. Dile, creo en ti, y yo creo en ti, Señor. Derrama tu bendición en la vida de tu pueblo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Tú eres digno, Señor, te adoramos. Vamos, no te canses de adorarle, no te canses de bendecir su santo nombre. El Señor está en este lugar, el Señor está en el lugar en el que tú te encuentras. Él quiere derramar de su amor en tu vida. Vamos, adórale. Dile nuevamente, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Vamos, dile, recibe, Hijo de Dios. Eres bueno, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias por ayudar. Aleluya, te damos muchas gracias. Eres bueno y poderoso. Señor, te pedimos que estés fortaleciendo, Señor, fortaleciendo a tu cuerpo, que nuestros hermanos, Señor, puedan sentirte, Señor, confiados, puedan sentirse, Señor, fortalecidos, Padre, el precioso de Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, que no tendremos temor de malas noticias. También tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tú nos harías descansar, poderoso Dios. Así es que te pido, Señor, ese descanso para el alma de cada uno de nuestros hermanos que ya están reunidos, Señor. Estamos en un mismo espíritu, unidos, Señor, para que tu presencia, Señor, se pueda manifestar nuestras vidas, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pedimos, Padre, que por favor te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga. Gloria a Dios. El Señor es bueno y Él es misericordioso. Tenemos un tema creo que es muy importante
Dios ha estado hablando a nuestras vidas cuando hablamos del Señor Jesucristo y nosotros pues somos un equipo. Y también después hablamos de la visita de Dios, la visitación de Dios y cómo hay algunos que no podían entender esta visitación. Y vamos a seguir hablando de esta visita de Dios porque yo quiero decirle a todos ustedes que la visita de Dios es permanente para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, para aquellos que andamos por fe y no por vista. Sabemos bien lo que dice la palabra de Dios y somos un pueblo monoteísta, solamente creemos en un solo Dios poderoso, pero que se manifiesta en tres personas distintas. Aquí hay como podría haber como una lucha de pensamientos ahí, pero los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna lucha, solamente nosotros lo creemos. Y no vaya a ser que vayamos a estar como altercando con Dios o contendiendo con Él, como cuando Job en el capítulo 38, el Señor le dice, bueno, si tú te crees tan inteligente, ¿dónde estuviste cuando yo creé los cielos, las estrellas, el mar? ¿Dónde estuviste tú? Dímelo tú, si tú sabes mucho, si te crees muy inteligente. Ahorita hay muchas personas que se creen muy inteligentes y dicen, bueno, si es que dicen que es un solo Dios, pero están adorando a tres personas distintas. No es cierto. El Espíritu Santo es Dios, el Señor Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Y aunque el Señor no lo podría explicar, pero nosotros no lo podríamos entender cómo es esto, pero solamente lo creemos. Acuérdense que nosotros estamos por fe y no por vista, estamos por lo que dice la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es infalible, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Así es que hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es Dios y Él está con nosotros. Este tema que les voy a compartir el día de hoy se llama la visita del Consolador es permanente. El Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo como Consolador y tocamos un poquito ese tema este domingo, tocamos un poquito qué era lo que quería decir Consolador, pero vamos a entrar más a fondo a este tema. Yo sé que para todos nosotros será de grande bendición todo esto. Quiero comenzar leyendo lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Es la primera carta, si ustedes van a tomar notas o van a abrir sus Biblias, por favor, vayan a esta primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 12. Y así es, de esta forma vamos a comenzar con este tema. Si alguno de ustedes por alguna razón no pudo escuchar la predicación el domingo, el miércoles pasado, vamos a estar tratando de subirlas a la página de Facebook, pero lo importante y lo valioso de esto es que queremos que todos estemos unidos, unánimes. Queremos que nadie se pierda la bendición de poder estar juntos, de poder apartar un espacio o un tiempo para el Señor nuestro Dios. ¿Verdad? Solamente pues son 2 días a la semana, es el día miércoles a las 7. Escogimos este horario porque sabemos que muchos trabajan y llegan ya más tarde, entonces escogimos este horario con la intención de que todos ustedes puedan estar ahí conectados los domingos a las 12 del mediodía, como si fuera nuestro servicio a Dios normal. Y de hecho debe de ser normal. Esto nos está enseñando pues que nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Así como cuando el Señor Jesucristo habló con esta mujer samaritana y decía que los samaritanos adoraban en ese monte y los judíos en Israel, en Jerusalén, pero Jesucristo dijo, va a llegar el momento, va a llegar la hora en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que tales adoradores busca el Señor.
Así es que esto nos está ayudando mucho a adorar a nuestro Dios ahí en nuestras casas. Ahí algunos pueden estar en su trabajo, ahí desde sus trabajos. Si tienen la oportunidad, adoren al Señor de señores. Tienen la oportunidad de oír, escuchar su voz atentamente para ponerla por obra, así como le dice, estos días anteriores leímos libro de Josué. Ahorita estamos en los jueces y qué precioso todo esto, mis amados hermanos, lo que es la palabra de Dios. En el libro de los jueces vemos cómo Dios tiene misericordia, levanta un caudillo, un juez, y con una sola persona Dios puede hacer cosas sorprendentes, así como lo hizo con Gedeón y los 300 soldados. Ahorita nos quedamos en esa historia el día de hoy en la madrugada, y más al rato vamos a estar leyendo lo que dice la palabra de Dios. Pero acabamos de leer Josué, y algo que me llama mucho la atención y que quiero compartirles es acerca de la obediencia. La obediencia, ustedes saben que siempre traerá bendición, mis amados hermanos. Entonces, pues yo les dije una anécdota que me contó un pastor, o bueno, yo oí a un pastor que dijo esta anécdota. Dice que llegaron unos niños ahí a la congregación, y estos niños estaban hiperactivos. Entonces el pastor dijo, bueno, voy a mandar a este niño que vaya y que recoja la basura. Al otro le voy a mandar que vaya y haga esto y el otro. Entonces los niños fueron, hicieron lo que el pastor les dijo, y cuando los niños terminaron, el pastor les dio una propina o les dio dinero. Entonces él vio la cara de felicidad de estos niños, y de ahí en adelante, pues él ya sabía cómo es que esos niños pues tenían que ser como controlados, se podría decir, que no pudieran estar distrayendo, que ellos estuvieran ocupados. Y más o menos eso yo lo podría comparar con nosotros. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos ocupados, que no estemos en la ociosidad, que no estemos distraídos, y más en este tiempo de pandemia. Se sabe que muchos de nuestros hermanos se han enfriado, se saben que muchos de ellos se han apartado de las cosas de Dios, cuanto debe de ser todo lo contrario, cuando debemos ahorita más que nunca de agarrarnos de sus promesas, que sea la prioridad nuestro Dios, todo lo que está aconteciendo. Ya no vamos a decir en el mundo, a nuestro alrededor. Tenemos que estar buscando al Señor nuestro Dios. Y me llamó mucho la atención porque Josué, él iba a hacer una obra sorprendente, grande. Iba a tomar la tierra que Dios les había prometido 40 años atrás. Pero Moisés había muerto. Entonces, pero dice la palabra de Dios que la gente le dijo, mira, si Dios está contigo, nosotros te vamos a obedecer, así como obedecíamos nosotros a Moisés. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, si ustedes leen en el capítulo 1, dice que Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Él era servidor de Moisés, era obediente. Y Dios lo bendijo y le dio esa fuerza y le dio ese poder para poder conquistar toda esa tierra prometida, para poder acabar con todos esos gigantes que había ahí en ese lugar. Porque se acuerdan ustedes que Caleb, los dos que habían entrado, él quería las montañas del Negueb, y en esas montañas del Negueb habitaban los hijos de Anac, y esos eran gigantes. Y nosotros vimos una imagen aquí en la congregación. Alguien se podría imaginar así como una montaña o dos, no, era una cordillera inmensa de todas esas montañas donde vivían ahí esos gigantes. Pero Caleb, él pidió esas montañas y Dios se las dio. Así como Dios nos va a dar todo lo que Él nos ha prometido. Dios nos va a dar, mis amados hermanos, todo lo que nosotros necesitamos. Porque hemos hablado muchas veces, Él no nos va a dar lo que nosotros le pidamos, porque posiblemente podamos pedir mal. Entonces, como Él en su omnisciencia, Él todo lo sabe, Él nos va a dar lo que necesitamos. ¿Y saben qué?
lo que necesitamos es ese consolador. Lo que necesitamos es ese ayudador. Y este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Necesitamos al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos iba a ayudar a orar como conviene y que también nos iba a ayudar a orar con gemidos indecibles. Y yo no sé si ustedes han estado en una situación donde dices, bueno, ¿qué es lo que vamos a orar? Yo me acuerdo mucho, imagínense cuántos años tiene esto cuando Barack Obama iba a ser presidente de Estados Unidos. Mi pastor, él decía, pues yo no sé de qué forma orar, ¿verdad? Pero yo voy a orar en lenguas para que pues tenga que quedar el presidente que tenga que quedar. Entonces hay veces que nosotros no podemos, no sabemos, pero Dios sí sabe qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso la importancia de esta visita del Consolador. Y lo que yo les quiero decir, que la visita del Consolador es permanente. Y más adelante, si Dios así nos lo permite, nosotros vamos a entender bien qué es esta palabra de visita. Esta palabra visita no es como nosotros la concedemos. Nosotros como la concedemos, bueno, va a ir por un ratito y después se va a ir. Va a ir por un ratito y nos vamos a saludar y vamos ahí a convivir. Y todo queda en eso, ¿no? Cuando la palabra de Dios habla de visita, está hablando de supervisión, está hablando de algo que sabemos nosotros que ahora que es permanente. Pero quiero recordar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 12, el versículo donde dice, mantengamos una buena conducta entre los no creyentes para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Y de esto parte esta predicación, estudio, este sermón, no sé cómo le quieran decir ustedes, este consejo de este versículo parte. Y yo voy a orar para que Dios siga ayudándonos y siga hablando a nuestras vidas. Amén. Déjenme hacer una oración, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, unánimes, Dios, por estar delante de tu presencia, por ser nuestro Dios. Te damos gracias. Señor, te pedimos que nos hables, Señor, con ese poder y esa autoridad que solamente tú tienes, poderoso Dios. Que estés quitando todo pensamiento humano, Dios, porque queremos, Señor, oír tu consejo. Queremos oír tu voz para ponerla por obra, Señor, porque sabemos que entonces todo nos saldrá bien, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25. Si ustedes van más adelante, dice la palabra de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y yo no estoy viendo a nadie ahorita así, me estoy viendo a mí mismo, ¿verdad? Para que no digan, ¿cómo que me está diciendo que yo era esa oveja descarriada? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que a muchos nos va a caer el saco. Así como dicen los chavos, a muchos nos va a caer el saco. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta palabra quiere decir, habéis vuelto al pastor, al príncipe de los pastores. Nos volvimos al Señor Jesucristo. Y esa palabra, obispo de vuestras almas, yo quiero así como hacer un paréntesis, quiero así como recalcar lo que quiere decir esta palabra. Esta palabra, si ustedes tienen un diccionario Strong o pueden ir al griego, una traducción,
La palabra en el diccionario en Strong es la palabra 1980. Ustedes si quieren buscarla, que quiere decir episcopos o quiere decir episcope, que de ahí se deriva la palabra obispo, obispado. Y ahorita les voy a decir qué es lo que quiere decir esto. Esto significa, cuando dice la palabra de Dios, habéis vuelto, significa volver hacia. Nosotros estábamos hacia un lugar, íbamos hacia un lugar, pero hemos dado una vuelta de 180 grados. Nos hemos vuelto al Señor, hemos dado un giro. Y esto se refiere a la fe en el arrepentimiento que una persona manifiesta en su salvación. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, porque por fe andamos y no por obras, pero también dice la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta. Entonces eso se refiere a la fe y al arrepentimiento que una persona manifiesta en su salvación. Nos hemos vuelto. Lo que hacíamos antes, ahora ya no lo hacemos. Lo que decíamos antes, ahora ya no lo decimos. Ahora ya las cosas son diferentes porque nos hemos vuelto. Dice la palabra de Dios a este pastor y a este obispo. El Señor Jesucristo no solo es un ejemplo a seguir para todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sino como Él es así como un sustituto, es como alguien que Él nos está observando. No es un sustituto, es alguien que nos está observando. Es alguien que tiene cuidado de nosotros. En el Antiguo Testamento esta palabra pastor se aplica con frecuencia al Señor Jesucristo, al Mesías, aquel que iba a venir, pues aquel que el Señor les había hablado a los profetas de él. Este pastor y este obispo era la descripción más apropiada del Señor Jesucristo que Pedro podía usar en este contexto para consolar a los cristianos que eran perseguidos, a los cristianos que eran calumniados en aquellos tiempos. El pastor y obispo, el pastor, ese que apacienta sus ovejas, ese que tiene cuidado de ellas. Estos términos también se aplican a los líderes espirituales humanos, pastores. Esta es la misma palabra que describe este oficio de pastor y obispo. Y el título de los obispos, que significa también supervisores, esto es lo que quiere decir obispos, supervisores. Ambos se refieren a las mismas personas que ejercen un liderazgo en la iglesia. Y también pues lo que dice la palabra de Dios, que ellos son los que tienen que rendir cuentas por vosotros. Y es por eso que nosotros hacemos todo lo posible. No les digo lo imposible, porque lo imposible lo hace el Señor. Nosotros hacemos todo lo imposible para que ustedes les pueda llegar la palabra de Dios, para que ustedes puedan escuchar lo que dice la Biblia y así podamos sentir ese amor y esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. Así es que yo les mandé a muchos de ustedes, si no a todos, la mayoría, les mandé un mensaje y yo les recordaba cómo es que el Señor les ama. Dice la palabra de Dios que Él nos ama. El Señor se manifestó a mí desde hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios y tienes que creerlo. Dios te ama en gran manera. Quiero leer lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Ya vimos, el Señor Jesucristo dice, Él es porque dice la Biblia, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y ahorita vemos a Jesús, el obispo de nuestras almas, cómo Él tiene cuidado nuestro, pero también tenemos que entender esto, el Espíritu Santo tiene cuidado nuestro, el Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, pero es algo muy importante. Dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 2, porque
he visto, hermanos, no sé si sea solamente mi sentir, pero yo he visto que muchos dejan a un lado al Espíritu Santo, que Él es Dios, lo dejan a un lado. Muchos no saben que Él existe, que Él está con nosotros y está en nosotros, y esta es pues es la oportunidad de que yo les quiero compartir esto para que sepamos que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Dice la palabra de Dios: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, el Señor te recogerá. Esta palabra, pues abogado, es la misma palabra cuando habla acerca del Consolador. Es la misma palabra que habla en el griego, que quiere decir paracletos, alguien que está con nosotros, pero está consolándonos, pero también Él es nuestro abogado, porque dice aquí en esta carta de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esta palabra abogado, yo la puse aquí, yo la quise leer delante de todos ustedes, porque es la misma palabra que quiere decir paracletos, es la misma palabra que quiere decir consolador. Y fíjense lo que el consolador hace. Tenemos abogado para con el Padre. Y aquí dice, es Jesucristo el justo, pero también es el Espíritu Santo. Creo, pues lo que yo creo, lo que dice sobre Dios, que es por nosotros. Y lo que dice en Santiago, dice que Él nos anhela celosamente. Dice: ¿no sabéis que el Espíritu Santo, dice, los anhela celosamente? Entonces yo es lo que puedo entender de lo que dice la Escritura. Y vamos a hablar acerca de Él, el Señor Jesucristo. Él nos enseñó cosas que debemos de saber acerca del Espíritu Santo. Ya vimos que Él es un abogado, pero también Él es un consolador, y lo vamos a ver más adelante. Él es un ayudador, Él es una guía, Él es alguien que nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Sigue diciendo en el verso número 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. La propiciación es el Señor Jesucristo. Y dice en el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú guardas los mandamientos de Dios, entonces tú conoces a Dios. Y si todavía te cuesta mucho trabajo el poder guardar sus mandamientos, si tú piensas como yo pensaba antes cuando leía la Biblia y decía, esto es imposible, jamás yo lo voy a poder guardar. Déjame decirte que tenemos un ayudador perfecto y ahora podemos guardar lo que dice la palabra de Dios, que seguimos siendo humanos, que sí seguimos fallando, pero ya no tanto como antes. Ahora ese consolador que nos está ayudando, y ahora podemos guardar esos mandamientos. Y ahora le conocemos, dice la palabra de Dios, verso 3, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sigue diciendo en el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es algo tremendo, pero es algo que debemos de saber antes de estar delante de la presencia de Dios. Es algo que debemos de saber para que nosotros podamos, así como dicen en el mundo, hacernos un test. Vamos a hacer un test a ver si es que sí soy un hijo de Dios. Vamos a ver si sí conozco a Dios. Entonces manda bien, pero alguien podría verse en esta situación. Oye, yo no estoy guardando los mandamientos. Entonces déjame decirte que tienes una oportunidad muy importante el día de hoy en conocer al Espíritu Santo, al ayudador, al que está con nosotros y a nosotros. Y Él es el único que te puede ayudar, así como me ayuda a mí. Yo no puedo decir me ayudó, me está ayudando y Él me va a seguir ayudando.
y te va a seguir ayudando para que tú le conozcas. Y sigue diciendo en el verso 5, pero el que guarda su palabra es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 4:13? Todo en Cristo que me fortalece. Estamos en Cristo. Y aquí otra vez nos vuelve a recordar la palabra. Estamos en él. Y en el versículo número 6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si nosotros podemos decir que andamos en él, eso es lo que dice la Biblia en el verso 6. Debemos de andar como él anduvo. Déjeme decirle esto, el Espíritu Santo está en cada creyente, en cada persona que ha sido redimida por ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo está en cada creyente que ha aceptado al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Ahora, esto es lo que dice el apóstol Pedro, pero lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 16, versículo 7, vamos a ver qué es lo que dice San Juan. Estamos leyendo la carta de Juan, primera carta de Juan, es lo que dice el apóstol Juan. Pero aquí en este evangelio de San Juan, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. En el versículo 7, San Juan capítulo 16, verso 7. De Dios, pero yo os digo la verdad. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesucristo están escuchando? A todos los que están escuchando somos sus discípulos. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os enviar. Esta palabra consolador es la misma palabra que nosotros la encontramos en abogado tenemos para con Dios. Es la palabra que en griego quiere decir paracletos. Pero ahora aquí está diciendo que el Señor Jesucristo que es el consolador. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos ser consolados todos los días? Todos los días, porque tal vez todos los días estamos pasando por la prueba y por la lucha. Tal vez todas las semanas, todos los meses, todos los años, pero necesitamos ser consolados. Y qué mejor consolador que el Espíritu Santo. Y yo puedo entender que lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo el día de hoy es que nosotros tenemos que conocerle y tenemos que reconocer al Espíritu Santo, cómo es que Él actúa en nuestras vidas y cómo es que Él es Dios y cómo es que Él nos ama. Él nos ama. Dice la Biblia en el versículo 8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tan importante es esto? El Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos convenza de pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque ¿cuántos saben que las consecuencias del pecado son terribles? Y que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Miren, mis amados hermanos, nosotros no les decimos, sabes que no peques por estarles fastidiando. El Señor nuestro Dios no nos está diciendo no peques para estarnos fastidiando. Él no lo dice por eso, porque Él sabe perfectamente las consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. ¿Y saben qué? Él se perdona. Él es muy bueno con nosotros, nos bendice, pero el pecado no perdona. La paga del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, ya lo sabemos, pero qué importante es que el Espíritu Santo dice, y cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo
de pecado. Eso es muy importante para mi vida, porque el Espíritu Santo es el que me está redarguyendo y me está diciendo, mira, piensa bien lo que vas a decir. Mira, tienes que pensar bien lo que vas a hacer. Mira, tienes que hacer esto. Y me está diciendo, ahora no lo hagas. Y dice que también puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Hay personas que no creen en el Señor Jesucristo. Es muy importante que esas personas crean en Cristo, en el Señor Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Solo creyendo en Él hay vida eterna. Por eso qué tan importante es esto, que convenza a las personas de pecado y para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Y volvemos a recordar lo que dice la palabra de Dios en el 14:6, San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el verso 10 dice, ¿por qué de justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veráis más. El Señor Jesucristo, sabemos que Él está a la diestra del Padre. Sabemos que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos lo que dice la palabra de Dios y será, y le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere traducido es Dios con nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No está, Señor Jesucristo con el Padre, pero está presente a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que si hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Y de juicio, ¿por qué dice de juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y esto es algo muy importante que debemos de atesorar en nuestro corazón. El príncipe de este mundo es el enemigo, es el enemigo de nuestras almas, pero él ya ha sido juzgado. Dice la palabra de Dios que el Señor lo ha puesto debajo de nuestros pies, pero tenemos que guardarlo en nuestro corazón, porque este príncipe que ha sido juzgado le da mucho por estar atormentando a las personas. Le da mucho por está recordando su pasado a las personas. Y esas personas dicen, bueno, acuérdate cuando eras esto o aquello. Y eso hace que esas personas se depriman. Eso hace que esas personas no hablen del amor de Dios. Pero nosotros sabemos que Él no tiene parte ni suerte. Dice la palabra de Dios, porque viene el de este mundo y Él nada tiene en mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y también el enemigo, si nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús, Él ya no tiene nada en nosotros, no tiene parte con nosotros, que va a estar lanzando patadas de ahogado, que va a estar lanzando esos dardos de fuego. Sí lo va a estar haciendo, pero no va a tener efecto contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya ha sido juzgado, porque ahora ya descubrimos cuáles son sus artimañas, pero también sabemos lo que dice la palabra de Dios, que no tengamos en poco sus maquinaciones. Sigue diciendo en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Consolador, que este Consolador es verdad. Dice, Él os guiará a toda verdad. Todo mundo está tras la verdad. A todos nos gusta la verdad, no nos gusta la mentira. Yo no conozco a alguien que diga, a mí me gusta la mentira. No, yo no conozco a nadie. Todo mundo está buscando la verdad. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y también, pues, volvemos a lo que dijo Jesucristo, San Juan capítulo 14, verso 6. Yo también soy la verdad, soy la vida. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, porque no hablará por su propia cuenta. Imagínense esa línea celestial. Es por eso que luego muchas veces los predicadores, los hijos de Dios, dicen, Dios me habló. Y yo siento de parte de Dios que te tengo que decir esto o que te tengo que decir aquello.
Apenas me estaba acordando de un testimonio de una hermana que nos contó que dice que ella oyó una voz o sintió una voz, no les voy a poder decir, pero sintió de parte de Dios que le dijo, llévale esto a tu siervo. Y que ella comenzó a decir, bueno, ¿qué tengo que llevarle a mi siervo? ¿O cuál es tu siervo? Y que de repente se le pasó por su mente a un servidor y dice, ese es tu siervo. Y ya después dice que se pasó rato, ya se le había olvidado y que su esposo venía para acá, para este rumbo, y que le volvió a recordar eso que sintió en su corazón. Te dije que le llevaras esto a tu siervo. La hermana Mónica, ella estuvo de testiga, vio un siervo que vino a ese día a dejar ahí unos centavos y pero yo no quiero que se malinterprete esto, que digan, el pastor dice para que le lleven a él, o Dios siempre se ha encargado de suplir a sus siervos, a sus trabajadores. Él no es injusto para olvidarse de la obra que sus trabajadores hacen por su santo. Sí sabemos que hay algunos ministros en estos momentos que están pasando por necesidad, pero también sabemos que el Señor no los va a dejar, porque nuestro Dios, Él es justo y Él es bueno. Pero, ¿por qué les digo esto? ¿Qué tan importante es que nosotros estemos conectados con Dios? Que Dios esté hablando con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido la necesidad que se les viene un nombre o se les viene algo a su mente y dice, vamos a orar por esta persona o vamos a ver a esta persona. Y resulta que esa persona está pasando por ciertas situaciones, ciertas necesidades. Pero qué tan importante es que Dios nos esté hablando. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años, yo no conocía de las cosas de Dios como conozco a hoy. Yo no era cristiano, pero yo iba a subir a una combi, a una pecera, y yo oí una voz. Esta voz, no les puedo decir que si fue audible, que si fue dentro de mí, pero yo oí una voz que me dijo, no te subas. Y yo era de esas personas que ando así a la carrera, me subía y vámonos. Pero yo oí esa voz que me dijo, no te subas. Y yo le hice caso a esa voz, no me subí a la combi de atrás y se llenó casi prácticamente igual. Iba adelante esa combi le salió la rueda de adelante casi enfrente de la clínica 25, ahí sobre la avenida Zaragoza, y comenzó a dar vueltas esa combi. Y yo vi, parecía que me decía algo, mira, ve lo que te iba a pasar. Esa era la combi donde tú te querías subir. Comenzó a dar vueltas esa combi, nos bajamos a auxiliar a esas personas. En ese momento hubo como 4 muertos. No recuerdo si hubo 3 o 4 muertos. Yo podría haber estado ahí, pero yo escuché esa voz. Y por eso les digo qué tan importante es estar conectados. Porque dice aquí el versículo 13, dice que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él nos habla, mis amados hermanos. Yo no sé si tú tienes esa experiencia, pero oramos a Dios para que tú tengas esa experiencia. Y una vez me acuerdo mucho que estuve platicando con un hermano y el hermano estaba muy gozoso. No gozo, él estaba muy asombrado porque él decía que su pastor, dice mi pastor, él sabe lo que yo estoy haciendo. Estoy mal, él lo sabe. Y dice, ¿cómo ve? Dice, hermano, es así, este pastor. Dice, está bien ungidote, ¿no? Y estaba contento, le dijo, sí, está bien, adiós. Dios nos da ese discernimiento y nos habla nuestras vidas, pero no es nuestro poder, no es que estamos bien ungidotes, sino que es la función del Espíritu Santo que nos habla. Todo lo que Él oye ahí con el Padre, con Jesús, con el Hijo, dice, Él nos las hace saber. Y más esas cosas que habrán de venir. Les digo, yo no conocía de las cosas de Dios. Ahora van a pensar esto,
o bueno, me da la oportunidad para decirles esto. Dios tiene cuidado de nosotros desde antes de la fundación del mundo. No tiene cuidado de nosotros desde que nosotros le conocemos. O cuando nosotros vamos como el único y suficiente Salvador, allá va a tener cuidado de nosotros. No, Él lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Y yo pude ver su fidelidad y ahora me doy cuenta de su fidelidad que ha tenido para conmigo. Él me salvó ese día de morir. Y no sé, no creo que sea la única vez que me haya salvado. Me ha salvado muchas veces. Cuando Él me dice, sabes que tienes que ir a la derecha, a la izquierda, tienes que ir arriba, abajo, el Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Vayan al capítulo 15 de San Juan. Capítulo 15 de San Juan en el verso 26. Acuérdense, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de su visita. Y la visita, esto es una inspección para alivio. No es una inspección para tormento, no es una inspección para, híjole, me estoy poniendo muy nervioso porque me están inspeccionando. No, esta es una inspección para alivio. Específicamente esto quiere decir copado, cristiano, alguien que nos está vigilando, alguien que nos está visitando, y el Espíritu Santo, acuérdense, nos visita, pero permanentemente. Él nos está ahí, está viendo qué está pasando con Valentina, qué está pasando con Jimena, qué está pasando con María, qué está pasando con Alfredo, qué está pasando con ellos. Vea, con José desde allá de Estados Unidos, ¿qué está pasando? Y Él no se va a quedar con los brazos cruzados, Él nos va a ayudar. Por eso qué tan importante es, y lo que dijo el Señor Jesucristo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Consolador. A ustedes les conviene, a mí me conviene ese Consolador que me hable, que me advierta. Necesitamos esa autoridad que Dios da para poder seguir adelante en su obra, para poder hacer su obra. Dice la Biblia, San Juan capítulo 15, verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Paracletos, cuando venga el Ayudador, cuando venga el Abogado, dice, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el Espíritu Santo, Él es el que da testimonio de Jesucristo. Lo hemos visto una y otra vez. Y yo creo que no me voy a cansar de estarlo repitiendo las mismas cosas. El Espíritu Santo fue el que nos lleva al Señor Jesucristo, fue el que nos presenta al Señor Jesucristo, es el que nos lleva a la congregación, es el que nos lleva a poder conectarnos en este momento, a esta hora. Es el Espíritu Santo, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Señor Jesucristo, una vez conociendo al Señor Jesucristo, nos lleva al Padre, porque dice el Señor Jesucristo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, porque hay un solo mediador entre Dios y nosotros, es Jesucristo, hombre. El Señor Jesucristo nos lleva al Padre. Y el Padre pues ha enviado al Espíritu Santo ese día del Pentecostés. Dice que se oyó un viento recio y que se repartieron lenguas como de fuego. Y ya también hemos hablado acerca de eso. El pueblo de Israel, ellos sabían muy bien de la presencia de Dios, cómo se manifestaba como fuego. Ellos sabían de la zarza que ardía y no se consumía. Y no era la primera vez que se manifestaba así de esa forma el Señor. Ellos sabían que era una manifestación de Dios ese día del Pentecostés. Pero dice aquí, Él los guiará al Padre y dará testimonio acerca de Jesús, acerca de mí. Está hablando el Señor Cristo. Y el 27 dice, y vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Mis amados hermanos, les recuerdo otra vez muy bien,
Nosotros hemos estado con el Señor Jesucristo desde el principio. Si ustedes quieren leer lo que dice el Salmo 139, donde el versículo que dice, mi embrión vieron tus ojos, dice, formado sin que me faltara nada, cosa alguna, a la perfección. Y ahí podemos ver que desde el principio nosotros estamos con Cristo. La Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Dice el verso 27, y vosotros daréis testimonio también. Tenemos que dar testimonio de Jesucristo. Tenemos que decirles a nuestros familiares, amigos, que Jesucristo les ama, que en Él hay salvación. El 139, Salmo 139, verso 16. Vieron tus ojos, en tus libros escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Y por qué quieren matar a los bebés? ¿Por qué quieren matar a esos niños que están ahí en el vientre de las mamás sin que les pregunten? ¿Por qué quieren hacerlo? Esto es algo aberrante. Puedo entender que estamos viviendo como en los días de Moisés, cuando Faraón mandó matar a todos los niños, o como en los tiempos de Jesucristo, cuando Herodes también mandó matar a todos los niños. Ahora esta organización de la salud también está queriendo o está ordenando matar a todos los niños, porque dicen que no, pues que no hay vida en ellos. ¿Cómo no va a haber vida? Hay más vida que una persona que ya es adulto o que cualquier persona que está sin Cristo. Ahí hay vida. Dice la palabra de Dios, versículo 17, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuál grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, nosotros estamos desde el principio, pero tenemos que dar testimonio del Señor Jesucristo. El único que puede salvar es Jesucristo, acuérdense. El único que nos puede ayudar es Jesucristo. Y en el verso 16, el capítulo 14, verso 16, San Juan, capítulo 14, verso 26, perdón. San Juan 14, versículo 26. Dice la Biblia, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí está bien claro, es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he. Os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo da, que no se turbe vuestro corazón, tenga miedo. Es muy importante que les esté recordando este versículo 27. Es importante que el Espíritu Santo nos esté recordando, Señor Jesucristo, más que sobrepasa todo entendimiento. Hay una alabanza, la recuerdo mucho de ese tema, lo que dice el gozo que Dios me dio, lo dio, y como no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. También está para todo entendimiento, Dios también no la puede quitar. Solamente el único que la puede quitar es nuestro mismo pensamiento, mismo yo, ¿verdad? Cuando estamos dudando, así como el apóstol Pedro, cuando iba caminando sobre y ve las circunstancias, ve su alrededor y se comienza a hundir. Pero nadie nos la puede quitar, porque Dios, el Señor Jesucristo, la dio. Dice, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe el corazón. Qué tan importante es saber esto. Tengan miedo, turbe vuestro corazón por lo de la pandemia.
pandemia, turbe vuestro corazón por las explosiones, por los temblores, no se turbe vuestro corazón. Yo ya les había dicho todas estas cosas. Ayer me llenó, pues, se puede decir, el corazón de tristeza en esta manifestación, y estaban quemando la Biblia delante del alcalde, no, de los Estados Unidos, y estaban quemando la Biblia. ¿Y saben qué? Estas personas podrían que se salieron con la suya, pero no saben, nadie se puede burlar. No, lo que siembren, eso cosechará. Y a mí me llena de tristeza porque ellos tienen que pagar un precio. Así como México tiene que pagar un precio, y nosotros oramos por México para que cuando sea presentado delante de Dios sea hallado justo. Pero hay cosas que se salen ya de los límites. Yo puedo entender esas personas que ese país está fundado sobre la palabra de Dios, sobre la roca que es Jesucristo, y ahora están haciendo todas estas cosas. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos la maldad se incrementaría y aún los escogidos podrían ser engañados. Y si no acortara el Señor el tiempo, dice que muchos podrían ser engañados, muchos se podrían perder. Pero que no se turbe vuestro corazón, porque el Señor ya nos había dicho, todo esto no es nuevo para los que conocemos a Dios, no es nuevo para que aquellos que el Espíritu Santo está en sus vidas, porque ya nos lo había dicho, Él nos ha sellado, y el Señor Jesucristo dijo, esto ya se los había dicho antes para que no tengan temor. Él ya no lo había dicho antes. Por último, quiero leer lo que dice en San Juan capítulo 14, verso 16. Dice, yo rogaré al Padre. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Dice, yo voy a rogar al Padre y Él os dará otro consolador. El Padre nos dará ese consolador para que esté con vosotros para siempre. No va a estar con nosotros por un año, por dos, sino que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro abogado, va a estar con nosotros para siempre. Porque esto es una petición del Señor Jesucristo. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice la Biblia en el verso 17, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ustedes le conocen, mis amados hermanos, y yo sé que Él ha dado testimonio en muchas ocasiones, así como el testimonio que a través de nuestro corazón. Y acuérdense que cuando hablamos de corazón, no hablamos del músculo. Cuando hablamos de corazón, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de lo más profundo de nuestro ser. Y ahí es donde habla el Señor muchas veces. Y dice aquí la Biblia que no lo puede conocer porque no lo ve, pero nosotros le conocemos y estará con vosotros. Y yo les puedo dar testimonio, mi esposa, muchos de ustedes pueden dar testimonio, pero tenemos que darle ese testimonio a aquellos que todavía no le conocen. Él quiere que conozcan. Dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero veréis, porque yo vivo, vosotros bien viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día. Y este es el día, mis amados hermanos, este es el día de la visitación de Dios. Sabemos que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Así como dice la palabra de Dios, en Él andamos, en Él nos movemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así es que oramos a Dios para que el Señor se manifieste en la vida de cada uno de ustedes, así como se manifiesta en nuestras vidas. No saben, hermanos, o sí saben, en el nombre de Jesús, lo importante que es que Dios se manifieste en nuestras vidas. A pesar de que la congregación ha estado cerrada ya, vamos para 5 meses, el Señor no nos ha dejado. El Señor ha estado con nosotros y le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Le damos muchas gracias a Él. Él se ha manifestado en una forma sorprendente, pero no queremos que solamente se manifieste en nuestra vida. Nosotros queremos que se manifieste en sus vidas, que ustedes puedan ver la mano de Dios, que ustedes puedan sentir a Dios en su ser, esté guiando a toda verdad, que les esté redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. También queremos eso para sus vidas y quiero hacer una oración para que así sea. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Padre bendito, que así como tú estás en nosotros y nosotros en ti, Padre, que todos nuestros hermanos que están viendo, Señor, te conozcan a ti, Señor, puedan tener esa relación personal contigo, Padre bendito, que ellos puedan saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que ellos puedan saber, Señor, que todo lo que tú oyes hablar ahí al Padre, al Hijo, tú nos los haces saber a nosotros, Padre bendito, porque esas son las verdaderas noticias, Señor, que nos interesan como hijos tuyos, Padre. Eso es lo que queremos saber y oír, Señor, tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Síguenos guiando, síguenos supervisando, Señor, síguenos, Dios, si alguno estuviera en un camino, Señor, de muerte, hazlo volver, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si alguno estuviera enfermo, Señor, sánalo, Padre. Si alguno, Señor, se estuviera enfriando, Señor, yo te pido que tú puedas decirle cómo le anhelas, así como dice tu palabra celosamente, que ellos puedan sentir, Señor, ese amor de parte tuya, Señor, esa misericordia y esa fidelidad que tú tienes para con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres el príncipe de los pastores y eres el obispo, Señor, de nuestras almas. Señor, sabemos, Padre bendito, que tú nos guardarás irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pues no queremos desaprovechar la oportunidad que Dios nos da de hacer un llamado, el llamado de salvación. Ustedes saben, últimamente aquí en la congregación, este llamado era para todos, para los que conocían a Cristo y para los que no le conocían. Sabemos que pues muchas personas se alejan y este llamado era para arrepentimiento, para salvación, reconciliación. Así es que si hay alguno que se quiere reconciliar con el Señor, esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Todavía hay lugar en Jesús para ti. Tienes que repetir estas palabras conmigo. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, nosotros seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y para vida eterna. Y es por eso que es muy importante que con tus propias palabras digas lo siguiente: Señor Jesús, yo me arrepiento por todos los pecados que he cometido. Te pido que me perdones, así como yo perdono a todos los que me ofenden. He oído del Espíritu Santo
Espíritu Santo, yo te pido que por favor me guíes a toda justicia, a toda verdad, a todo juicio. Desde hoy y para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Abro la puerta de mi corazón para que entres a él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues si ustedes hicieron esta oración por primera vez, podemos ver la misericordia de Dios. Su brazo no se ha cortado. Y hay algunas personas que piensan que pues que Dios ya no hace milagros, que Cristo ya no hace milagros, que el Espíritu Santo ya no hace milagros. Esas personas están equivocadas. El milagro más grande que pueda haber es el milagro de la salvación. Es el milagro que tú puedas aceptar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. El milagro de que Dios ha cambiado un corazón de piedra por un corazón de carne. El milagro de que Dios ahora te ha dado la mente de Cristo. Ahora ya no va a ser tu mentalidad, lo que tú piensas, ahora va a ser lo que piensa Dios a través de su palabra. Así es que es el mayor milagro. Dios es bueno y le damos gracias a Dios. Sigan pues adelante, hermanos, en la fe. No es tiempo para estar titubeando. No es tiempo para retroceder, no es tiempo para mirar atrás.